prometo de corazón, hermano, que hace tiempo que habría querido dejar de hablar de fiducia supplicans, del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que el cardenal Víctor Tucho Fernández firmó y que lleva el consentimiento del Papa. Salió el 18 de diciembre, como saben ustedes, y básicamente dice ser una ampliación del concepto teológico de la bendición. Es decir, que no pretende cambiar en absolutamente nada la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, sobre la homosexualidad, sobre la naturaleza única de la pareja hombre-mujer, etc. Sino simplemente ampliar el sentido de la bendición como algo que no es algo necesariamente litúrgico, sino que existe una bendición que tiene una naturaleza popular y natural. Como les he dicho cuando he comentado este documento y la reacción de muchos episcopados y de sacerdotes, lo que he visto y lo que he señalado además en muchas ocasiones es que este documento en el mejor de los casos era innecesario. Primero porque el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se llama Doctrina de la Fe, doctrina. Y por más que este documento original, Fiducia Supplicans, en 10 páginas haya querido argumentar que existe una nueva teología, que se está haciendo un nuevo avance doctrinal para entender cómo se aplican y en qué circunstancias se aplican las bendiciones, la verdad es que el documento es, en el mejor de los casos, como decía, innecesario porque no aporta teológicamente absolutamente nada. Es más, les confieso que a mí me da pesar el hecho de que algunas personas que han salido a la defensa de Fiducia Supplicans, como por ejemplo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, del que tengo una opinión muy alta. Monseñor Ojea sale a defender la Fiducia Supplicans explicando toda su experiencia como sacerdote, luego como auxiliar y finalmente actualmente como obispo de San Isidro, diciendo lo siguiente. Leo una parte de su pronunciamiento con el que comenzó el año saliendo en defensa de Fiducia Supplicans. Dice: es maravillosa la experiencia que personalmente he tenido y tengo cuando realizo bendiciones en la calle. Tantas veces en Buenos Aires, en lugares públicos como el Parque Rivadavia o como la Feria de San Telmo, y ahora en mi diócesis de San Isidro, en distintas estaciones de trenes, en lugares de mucho movimiento de gente, generalmente lo hacemos los viernes. Es un momento de mucho movimiento y apuro. La gente pues en la estación de tren, ¿no? Es conmovedor ver filas de personas que más allá del tiempo que apremia, se detienen para recibir la bendición. Ven una imagen de la Virgen y se detienen en silencio, hacen su oración y luego piden la bendición al ministro. Y el obispo dice: para pedir la bendición es necesaria una verdadera experiencia de pobreza, y efectivamente de pobreza espiritual, y pone las cosas simples, humildes con que la gente pide esta bendición. Entonces él dice: me siento testigo de un momento privilegiado entre Dios y el corazón de mi hermano en medio del movimiento vertiginoso de esta sociedad posmoderna que arrincona a Dios. Pedir la bendición refleja una profunda necesidad de Dios. ¿Cómo justamente la Iglesia va a estar ausente de esa necesidad? ¿Por qué Monseñor Ojea hace esta pregunta? Si él ya ha dado la respuesta. Cuando él dice que él daba las bendiciones en la Feria de San Telmo o como las daba en el Parque Rivadavia o en la estación de tren de San Isidro, Monseñor necesitaba de Fiducia Supplicans para poder dar esta bendición. Todo el mundo da esa bendición. Habrán 4 curas en el planeta que no la dan. Entonces, cuando la gente sabe la necesidad de la bendición, la naturaleza de la bendición, ¿para qué escribir un documento que comienza a entrar en estas complicaciones de, bueno, en realidad se bendice a la pareja, ¿no? Si se acercan 2 personas que pueden ser homosexuales, que pueden estar en una relación de irregularidad, o sea, viviendo en pecado porque no están casadas. ¿Para qué se necesita hablar de eso y decir, no, esto es sobre la bendición? Cuando sobre la bendición todo el mundo lo sabe, todos los sacerdotes saben. Yo he atendido, hermanos, cientos de
prácticas y de experiencias de religiosidad popular y he tenido la bendición de hacerlo en muchísimas partes del mundo. Quienes me siguen en redes sociales recuerdan que yo he contado mi experiencia en El Señor de los Milagros en Lima por años. Mi tesis de comunicación fue sobre El Señor de los Milagros para mi doctorado y después sobre El Señor de los Milagros para la licenciatura, esta procesión en el Perú que trae millones de personas. He estado en Luján, he estado en Aparecida, he estado en el santuario acompañando al Papa Francisco en Paraguay. He estado en Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Colombia. He estado en Nuestra Señora del Quiche, en Ecuador, en los eventos de religiosidad popular allí. He estado en Nuestra Señora de los Ángeles, en peregrinación en Costa Rica. He estado en el Señor de Esquipulas, en Guatemala. He estado en las peregrinaciones que ustedes han visto que yo he transmitido en mis redes sociales para la procesión que precedió la beatificación de la familia Ulma. He estado en Czestochowa, en la Virgen de Hasta Ahora, en peregrinación, en el Santuario de la Divina Misericordia. Hermanos, podría seguir hablando. ¿Ustedes creen que en alguno de esos lugares los sacerdotes han negado bendiciones a las personas que se los han dicho? ¡Nunca! Entonces, ¿para qué sale este documento? Y la demostración de que este documento lo único que ha hecho es confundir. Es que nosotros el 4 de enero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe soltó un nuevo documento, esta vez diciendo que se trata solamente de una nota de prensa. La nota de prensa tiene 5 páginas, o sea, es prácticamente la mitad del tamaño de toda Fiducia Supplicans. El asunto es que Monseñor, o el cardenal, mejor dicho, Fernández, había dicho, cito acá la declaración Fiducia Supplicans, lo que ha sido dicho en esta declaración respecto de las bendiciones de personas del mismo sexo es suficiente y por tanto no habrán ulteriores respuestas y no deberían ser esperadas sobre posibles maneras de regular detalles o aspectos prácticos respecto a bendiciones de este tipo. No se necesita más. O sea, Roma locuta causa finita est, como se decía antaño, ¿no? Roma habló, se acabó la discusión. Y resulta que el empuje mundial contra Fiducia Supplicans, 27 conferencias episcopales, más de 30 obispos y cardenales de enorme talla, o sea, no un obispo por acá, otro obispo por allá, algunos menos conocidos, pero obispos de tremenda talla, declararon, y el mismo cardenal Fernández tuvo que salir a dar declaraciones de prensa, 4, entre ellas la más larga, la más importante y la que más mostraba su frustración y su enojo, es la que dio al diario ABC de España. Y resulta que a pesar de que ya no iban a haber ulteriores respuestas, ahora ha salido Fiducia Supplicans 2.0, ¿no? O sea, esta nota de prensa. Y esta nota de prensa insiste que solamente es una nota de prensa, que no es un responsum, no es una respuesta, no es un documento oficial, es solamente una nota de prensa para aclarar lo que el cardenal Fernández decía que ya no necesitaba mayor aclaración. Entonces, ¿cuáles son los puntos de este documento o de esta nota de prensa? Esta nota de prensa hace 3 cosas que son lamentables. Primero, sigue insistiendo en que la razón por la cual Fiducia Supplicans no ha sido aplicada con más generosidad, con más rapidez, con más claridad, con más calma, sin criticarla, es porque la gente no entiende. O sea, una vez más, el cardenal Fernández dice hay que leerla con calma, hay que leerla sin sesgo ideológico, hay que profundizarla, hay que darle tiempo a los sacerdotes para que le entiendan. El documento tiene complejidad teológica de una publicidad de cerveza. O sea, con todo respeto, Fiducia Supplicans no tiene ninguna complicación. Entonces, ¿por qué insistir en que no? Si la gente se opone es porque no la ha entendido. No puede haber esa falta de respeto a los obispos, los cardenales y las conferencias episcopales que han presentado argumentos extraordinarios, teológicos y pastorales. Entonces, el documento tiene que comenzar diciendo
Que quede claro que fiducia supplicans no es ni herética, ni contraria a la tradición, ni blasfema, porque sí hay extremos, hay gente loquita, hay tradis que han dicho esto demuestra que Francisco no es el Papa, que esto de acá es blasfemo. No hay nada de eso en realidad, pero hay un daño real a la claridad de la doctrina. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe debería estar aclarando, no debería estar complicando. Para las personas que tienen un poco más de años, entre ellos quien les habla, que ha cubierto el pontificado entero de Juan Pablo II y el pontificado entero de Benedicto, no existe una sola ocasión en que un documento de la que entonces se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe, no existió una sola ocasión en la que un documento haya necesitado una aclaración. Y en este caso ya van como 5, y mucho menos una nota de prensa de una longitud que es la mitad del documento original. Entonces, el primer problema está en seguir insistiendo de que somos brutos y que por eso no los entendemos. En segundo lugar, ha comenzado a tomar un carácter minimalista. Entendemos que las conferencias episcopales y entendemos que los obispos son los que tienen que aplicar esto y probablemente necesiten más tiempo. Esto nosotros ya lo habíamos dicho, por si acaso. Tómense el tiempo. Lo que nadie puede decir es que está en contra de este documento. Ese es lo único que pide fiducia supplicans. Perdón, la nota de prensa. Fiducia supplicans estaba diciendo esto se tiene que aplicar, esta es una nueva forma de entender las bendiciones, y resulta que el documento lo han atacado a patadas. Y como digo, hasta la fecha de hoy, 27 conferencias episcopales del mundo. Entonces, el documento lo único que dice es, está bien, los obispos pueden posponerlo en países donde la homosexualidad es un tema muy tabú, incluso puede ser hasta visto de forma criminal. Es de esperar que a los sacerdotes no se les pida que no den bendiciones. En otros lados, cada uno debe ver su propia situación. Esto se puede posponer. Básicamente lo que hace el cardenal Fernández es decir, miren, dejen que el Vaticano gane, ¿no?, este partido en una cosita, que nadie diga que está en contra del documento, después de que hay 27 conferencias episcopales y 30 y tantas autoridades de obispos y cardenales. Ojo, no estoy mencionando acá a teólogos de enorme talla, que además se suman a esto, entre ellos varios sacerdotes que tienen auténtico peso teológico, ¿no? Yo hace poco hablaba de Fray Nelson Medina para hablar de uno latinoamericano, pero entre los teólogos españoles, alemanes, italianos que yo he visto pulverizando la fiducia supplicans, simplemente esto ha sido una catástrofe. Entonces, esta nota de prensa lo que dice es que no estamos retrocediendo, pero en realidad estamos retrocediendo. En última instancia, el documento dice, esta nota de prensa, oye, si quieren por si acaso no la apliquen. Y simplemente el desconcierto frente a quién va a hacer la diferencia mental entre una unión y una pareja. No, si viene una pareja en situación ilegal o en situación lo que sea, y si viene una pareja homosexual, etcétera, tú estás bendiciendo a la pareja, pero no estás bendiciendo la unión. ¿Quién puede hacer esa distinción? Entonces, aquí viene la tercera parte de la nota de prensa, donde básicamente el cardenal Fernández ofrece un ejemplo de cómo debe ser una de estas bendiciones y las pone en una situación pues extrema que lamentablemente no es la que se aplica en la realidad, pero veamos lo que dice. Dice lo siguiente: como algunos han levantado la cuestión de las cómo debería verse una de estas bendiciones, vamos a un ejemplo concreto. Imaginémonos que en medio de un gran número de personas que están haciendo una peregrinación, una pareja de divorciados en nueva unión le dicen al sacerdote, por favor, denos una bendición, no podemos encontrar trabajo, él está enfermo, no tenemos casa, o sea, son sin techo, y la vida se ha hecho muy difícil para nosotros. Por favor, que Dios nos ayude. Es esa situación que existe en nuestros países, pero es una situación bastante extrema.
Sigue explicando el cardenal Fernández. En un caso como este, el sacerdote puede recitar una simple oración como esta, 2 puntos, y acá la nota de prensa las pone en negritas, o sea, en oscuro, como para decir, este es un modelo de oración. Ojo, se supone que estas oraciones en fiducia súplica no tenían que estar reguladas, no tenían que tener un modelo, no tenían que tener nada, tenían que ser completamente nacidas en el momento, naturales, y sin embargo él ofrece este modelo. Miren ustedes: Señor, mira a estos hijos tuyos, concédeles salud, trabajo, paz y ayuda mutua. Libéralos de cualquier cosa que contradice tu evangelio y permite que ellos puedan vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Ojo, antes era, no tienes por qué preguntarles cuál es su estado de vida, no tienes que estar preguntando, nosotros no podemos ser la aduana, ¿no? Los sacerdotes no pueden ser la aduana de la gracia. Tú simplemente tienes que dar la bendición, haz el bien sin mirar a quién. Pero resulta que ahora, en el ejemplo que proporciona el cardenal, está claramente diciendo: líbralos de todo lo que contradice a tu evangelio y permite que ellos vivan de acuerdo a tu voluntad. Amén. O sea, la bendición se vuelve una catequesis y una corrección, que originalmente se supone que eso no debería ser la bendición. Entonces, más adelante, esta misma nota de prensa dice: estamos hablando de algo que no debe durar más de 10 o 15 segundos. O sea, no es que tenía que ser completamente espontánea y nadie debía regularla, etc. Entonces, el asunto es que en el ejemplo, el cardenal Fernández dice: y luego, después de esto, el sacerdote procede a bendecir a las 2 personas. Y ojo, bendecir a las 2 personas ya no es lo mismo que estaban diciendo de bendecir a la pareja. Porque yo hago en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Eso es bendecir a 2 personas, una y otra. Entonces, ya no es fiducia supplicans diciendo que hay que bendecir a la pareja, y que bendecir a la pareja no es lo mismo que bendecir a la unión, esa complicación. Entonces, el asunto es que el cardenal termina, y este es el tercer componente, termina diciendo: algo que puede ayudar es una buena catequesis. Si mucha gente se confunde de cuál es la diferencia entre bendecir a una pareja, parejas son 2, pues. Si yo voy con un hermano de mi comunidad, podemos decir que según la lengua española somos una pareja porque somos 2. Un tío con su sobrino, etc. Y que en consecuencia esa es la distinción que hay entre pareja y unión, los que están unidos por un falso matrimonio homosexual, porque están en nueva unión, unidos en el matrimonio civil, lo que sea. Entonces, ahora resulta que la última parte de esta nota de prensa dice: probablemente la gente entienda mejor que para esto se necesite una catequesis. Y hay que catequizar, tiene un capítulo ahí, el capítulo, digamos un párrafo o un grupo de párrafos finales que están bajo el título catequesis, y dicen: los obispos y los sacerdotes pueden ayudar a la gente del pueblo a entenderlo, a irlo asimilando, tómense el tiempo que sea necesario. O sea, ya no hay que aplicar la fiducia súplica mañana, podría ser nunca si quieres, mientras no digas que estás en contra de ella. Y acá hay que catequizar y enseñarle a la gente la diferencia entre bendición de una pareja y bendición de una unión, para que entiendan mejor. El problema con esto, hermanos, es, número 1, sigue existiendo el preconcepto de que si es que una aplicación como esta no se comprende y no se aplica, es porque no entendemos, pues. Entonces hay que hacer catequesis, hay que explicar a los sacerdotes, hay que explicar a los grandes teólogos, a las conferencias episcopales que han respondido en contra de este documento, hay que explicarles. No sé quién le va a hacer la catequesis a los cardenales africanos y del sudeste asiático, que son cabezas de las conferencias episcopales, o al cardenal Sturla en Uruguay. No sé quién les va a hacer catequesis. Pero por otro lado, hay también un desperdicio de lo que es la catequesis, hermanos. El gran problema que nosotros tenemos es que la gente no sabe la fe. La catequesis es urgente. Por eso que ya desde Aparecida y en las insistencias del mismo Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es: seamos discípulos y misioneros. Discípulos, ¿qué cosa significa? El que aprende.
porque necesitamos catequesis. Y cuando la gente no sabe lo que es la comunión, cuando la gente no sabe qué cosa es la Santísima Trinidad, no sabe lo que es vivir en gracia y en pecado, no conoce los 10 mandamientos, resulta que ahora las energías hay que gastarlas en una catequesis que permita a la gente distinguir entre unión y pareja. Por Dios santo. Y por eso se entiende la tragedia en la que estamos, en la que ahora hay una petición en change.org con un número preocupante y doloroso de sacerdotes, de laicos, de consagrados, de catequistas, pidiendo que Fiducia Supplicans se retracte. Porque como dice un sacerdote canadiense que escribe para el National Catholic Register, que es extremadamente culto y a quien aprecio mucho, el padre Raymond de Sousa, dice, si es que esto de acá es solamente una nota de prensa, mientras que el otro es un documento oficial, entonces esta nota de prensa no aclara nada, porque si es que de esta nota de prensa deberíamos sacar conclusiones teológicas y pastorales, como por ejemplo, que el padre James Martin hizo mal y fue en contra del espíritu de Fiducia Supplicans, cuando en la primera plana del New York Times practicó una y otra vez hasta que saliera la foto perfecta de él bendiciendo a una pareja homosexual, ¿cómo una nota de prensa va a tener el peso para contrarrestar o aclarar incluso un documento oficial? Porque una vez más, el cardenal Fernández soltó esta nota de prensa no como un documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, lo soltó a través de la Oficina de Prensa del Vaticano, nota de prensa. Una nota de prensa no tiene valor doctrinal y por eso es que tanta gente está pidiendo que la Santa Sede retracte este documento. Y esta aclaración no ha aclarado nada, lo único que ha hecho es seguir prolongando esta confusión, esta tragedia, y esto es muy doloroso, nadie lo debe desear y debe movernos a seguir rezando de todo corazón por el Papa Francisco, por el pontificado y por la Santa Madre Iglesia. Que tengas un buen día.